Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Como pudieron ver en nuestro canal, esta semana nosotros hicimos una encuesta para ver qué tipo de video íbamos a realizar. Las opciones eran entre SQL Injection y XSS. Entonces tuvimos un poco más de votos en SQL Injection, por eso es el video que estamos haciendo hoy. Entonces vamos a ver un poco de qué es SQL Injection. Son los fallos que nos permiten la inyección de código o de consultas como SQL, no SQL, de sistemas operativos y de LDAP. Ocurren cuando un atacante consigue enviar datos que modifican una query o consulta en español o un comando. Entonces nosotros para realizar este ejemplo, vamos a usar el software DBWA, que es un software, una aplicación web vulnerable. Les dejo el enlace del video arriba para que puedan ver cómo lo instalamos en un anterior video. Vamos a abrir nuestro Kali. Estoy usando yo el virtualizador VMware con Kali versión 2020. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el servicio de Docker. Ya en el anterior video también se los explico eso, cómo instalarlo. Lo único que vamos a hacer va a ser inicializarlo. Una vez inicializado nuestro servicio de Docker, vamos a proceder a levantar nuestra aplicación web vulnerable con el siguiente comando: docker run. Vamos a pegar por acá. La instalación y el proceso de cómo se utiliza esta aplicación web vulnerable, como les dije, está en un video anterior. De todos modos, se los estoy dejando en una etiqueta en la parte de arriba. Ahí, como ven, está levantando ya nuestro MySQL. Ya levantó el Apache. Está levantando el servidor. Una vez cuando nos salga esta flecha, significa que ya levantó. Podríamos entrar a nuestro navegador. Y como pueden ver, ya levantó nuestra aplicación web vulnerable. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer desde Windows. Voy a ver qué dirección IP tengo. La 028. Yo abro un navegador en Windows. Y como pueden ver, de igual forma puedo ingresar. Vamos a hacer un pequeño zoom. El usuario, yo ya les había dicho que era admin y la contraseña password. Vamos a guardar. Se nos va a aparecer el menú de setup, donde nos muestra cómo está funcionando esta aplicación web. Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Una vez que damos crear, nos dice que ha sido creada correctamente la tabla usuario y se nos redirige al inicio. Nuevamente escribimos admin y password. Y aquí, como ya pueden ver, ya nos da la bienvenida, nos dice las instrucciones. Y aquí tenemos para probar lo que sería la SQL Injection. Pero lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de seguridad. Y en la parte de aquí ponerlo siempre en low, que esta sería la dificultad que nos da esta aplicación web. Si a veces por defecto viene en imposible, entonces tendríamos que bajarlo a low, porque si está en imposible significa que no es vulnerable. Entonces lo vamos a dar en low, le damos en submit. Y ahora sí, nos vamos a ir a la parte de SQL Injection. Vamos a seguir aquí con la diapositiva. Como ven, aquí ya inicializó. Aquí ponemos lo que es el nivel de dificultad en bajo. Y lo que vamos a ver va a ser el primer fallo en lo que es hacer una consulta de SQL, por ejemplo. Vamos a poner un 1. Y ahí, como pueden ver, nos está devolviendo el ID 1, nos devuelve su nombre, first name, y su surname, admin. Entonces nosotros aquí, miren, por ejemplo, eso por debajo está realizando una consulta SQL de esta forma. Realiza un select, los
las dos tuplas que nos mostró, first name y last name, donde de la tabla de usuarios, where el ID, en este caso nosotros pusimos así, donde el where ID es 1. ¿Como ven? Ahora si nosotros metemos una comilla, por ejemplo aquí tendríamos comilla simple, esto está por debajo, ojo, está por debajo haciendo la consulta así, comilla, 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 entonces nos debería botar un error. Es la prueba típica, ¿no?, para realizar pruebas de SQL Injection. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos saltó el error. Nos dice que es un error de sintaxis de SQL. Y nos da incluso el MariaDB Server. Aquí nos está dando el error de sintaxis. Volvemos. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que es vulnerable a SQL Injection. Entonces, vamos a seguir viendo qué podremos hacer con esas consultas. Si nosotros hacemos una consulta, un 1 or 1 igual a 1, estamos diciendo como que el ID que sea 1 o true, digamos, or true, porque esta parte aquí nos da verdadero. Entonces vamos a probar qué nos bota esta consulta. Ahí, como pueden ver, con la consulta 1 or 1 igual a 1 nos está botando la lista de usuarios de esta tabla. Como pueden ver, tenemos un admin, tenemos Gordon, Brown, Hackme, Pablo Picasso, Bob Smith. Ya con esa consulta estamos viendo qué tipo de usuario o cuántos usuarios hay en esa tabla. Y como les dije, por debajo está haciendo una consulta de esta forma. First name, last name, donde la tabla de usuarios, el ID es 1 or 1 igual a 1. Ya por debajo la consulta aquí completa la comilla. Porque como pueden ver, nosotros no le pusimos nada al principio y tampoco nada al final. Porque por debajo ya completa la consulta del SQL. Entonces, como pueden ver, ya sacamos una lista de usuarios. Si seguimos avanzando, vamos a ver que ya sabemos que es un MySQL Server nuestra base de datos. Esto es como si nosotros estaríamos utilizando un cliente. Entonces aquí podríamos realizar, qué sé yo, distintos tipos de consultas. Y como por ejemplo, para obtener una versión en SQL, tendríamos que realizar un select version o un select @ version. Ya con eso podríamos saber la versión de SQL que están usando. Entonces para ello nosotros vamos a hacer un union con el comando select version. Pero si logran ver, nos está saliendo un error que nos dice que estamos utilizando diferentes tipos, o en todo caso diferentes números de columnas. Eso ya tendríamos que estudiar un poco SQL. En SQL nos dice que no podemos utilizar la consulta union si nuestras columnas o el número de columnas es diferente. Como ven, aquí nos sale ese error. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir aumentando un número, el número de columnas, hasta averiguar o hasta cuando nos muestre algún dato. Por ejemplo, aquí nosotros aumentamos 1, version. Y aquí como ven, nos funcionó, nos está dando acá en el first name, nos está dando el valor 1 que metimos. Y en el surname nos está dando la versión de la base de datos. Entonces, si esta tabla tuviera muchas columnas, por ejemplo aquí, podríamos ir nosotros poniendo 1, 2, 3, 4 hasta que nos muestre algo. Por ejemplo, si ponemos 1,2 no nos va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque esta tabla, o sea, como que si estuviéramos mostrando en el 1, en el 2, el 2, y la versión ya no habría dónde mostrarlo, entonces nos va a botar error. Como ven, nos está diciendo lo mismo. Estamos utilizando un diferente número de columnas. De igual forma, como vimos, ya sabemos que tiene 2 columnas, entonces podríamos sacar el hostname de la base de datos. Pegamos el comando. Un momento, me olvidé la comilla. La comilla es importante. Y ahí, como pueden ver, nos sale el 1 que les dije que pusimos. Y como esto es un Docker, nos está mostrando ese nombre de hostname, ya que el Docker es como una aplicación virtual, ¿no?, que está virtualizando esta aplicación web.
Vamos a seguir avanzando con las diapositivas. Ahora, como nosotros ya sabemos qué columnas tiene, nosotros podríamos averiguar el número de columnas exactas con una sola consulta. Por ejemplo, nosotros hacemos el mismo select, pero en este caso ya le metemos el order by. Por ejemplo, si ponemos el 1, no nos muestra nada. Si ponemos order by 2, tampoco nos muestra nada. O sea, está correcto. Ya estamos como diciendo que van 2 columnas que tiene. Si ponemos el 3, ya nos tira un error. Nos dice que no lo conoce, no conoce la columna 3. Entonces, de esta forma igual, nosotros estaríamos averiguando que esta tabla tiene 2 columnas. Como ven, es el error este que nos sale. Entonces ya sabemos que tiene 2 columnas esa tabla usuario. Ahora, como ya sabemos qué tabla es, podríamos hacer un union all select y podríamos sacar el usuario del sistema. Vamos a comprobarlo. Y como pueden ver, nos está dando un app localhost como usuario. Y podríamos también sacar, lo que más nos interesa es la base de datos, ¿no? Entonces, como pueden ver, hicimos esta consulta, es la misma para todas prácticamente, usamos el 1 para que muestre acá el 1. Y en la columna 2 vamos a mostrar el pedido de consulta que queremos. Entonces, como queremos la database, y aquí nos muestra el nombre de la base de datos que está utilizando esta aplicación web, que sería DBWA. Vamos a seguir avanzando. Ahora, como saben, en SQL existe una tabla o una base de datos, perdón, llamada información esquema, donde se almacena toda la información de todas las bases de datos que tenemos en nuestro SQL. Entonces nosotros para hacer, digamos, por ejemplo, la consulta de sacar la información de esa tabla, nosotros vamos a hacer un union select. Aquí puede ir el 1 o podríamos dejarlo en null, no hay problema. Y en la parte 2, que sería lo que queremos ver nosotros, hacemos la consulta con un from de information esquemata. Entonces vamos a copiar esta consulta. Y como pueden ver, nos está mostrando la información de las bases de datos y nos dice que existen 2 bases de datos, que sería la que ya sacamos anteriormente, DBWA y información esquema. En esta es donde se guarda toda la información de las tablas. Entonces, para ello, vamos a preguntarnos, ¿no?, ¿qué tablas existen? Entonces, vamos a hacer un union select null de igual forma, donde nos dé el nombre de la tabla name, from information schema data, esquema.tables. Entonces, copiamos esta consulta y como pueden ver, aquí ya nos está saliendo todas las tablas de todas las bases de datos que existen en este SQL Server. Como pueden ver, hay muchas. Estas me imagino que son de esquema data. Todas las que están con mayúscula. Estas deben ser de DBWA, Users y Guestbook, porque están con minúscula, pero vamos a comprobarlo de todos modos. De igual forma, utilizando el mismo esquema, vamos a hacer un union select, donde queremos el nombre de la base de datos, de la tabla, donde information esquema tables, un where, y ahí le decimos el nombre de la base de datos, que sería DBWA. Entonces copiamos esto, pegamos, y como pueden ver está la consulta en el ID. Aquí pusimos null, ¿se acuerdan? Podríamos poner el 1, no hay problema de eso. Aquí. Como les había enseñado al comienzo, igual de todos modos aquí está el 1, no afecta en nada. Y como ven, de la base de datos DBWA tenemos 2 tablas, que sería la guestbook y la users. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué más podríamos realizar? Nos vamos a preguntar cuántas columnas tiene la tabla usuario, que es la que nos interesa, ¿no? Porque queríamos ver, qué sé yo, ver si podríamos sacar
la contraseña de tal usuario. Entonces para ello nosotros vamos a hacer esta consulta de acá, el union select, el null que les dije, y vamos a concatenar para mostrar el nombre de la tabla y el nombre de la columna. El 020 en hexadecimal significa el espacio. Entonces vamos a concatenar en el espacio 2, vamos a mostrar el nombre de la columna y el nombre de la tabla. Y ahí hacemos un from, information schema, lo mismo que lo anterior, donde la tabla o el nombre de la tabla sea usuario. Entonces vamos a copiar esta consulta. Y ahí, como pueden ver, nos está botando de la tabla usuario sus columnas. User ID, tenemos first name, last name, user. Aquí lo que nos interesaría serían los passwords, ¿no? Como habíamos concatenado, aquí de esta forma, no sé si me llegaron a entender, concatenamos el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Como pueden ver, aquí está, nombre de la tabla, espacio, nombre de la columna. Podríamos haberlo hecho, o podríamos haber borrado el concatenado, podríamos mostrar el tablet name aquí en donde dice null y lo mostraríamos acá en la parte de arriba, no habría ningún problema, ya no usaríamos el concatenado. Si quieren lo podemos ver, por si no me entendieron esa parte. Borramos el concat. Y table name. Lo mostraríamos en vez del null. Y en la parte 2 mostraríamos la columna, el nombre de la columna. Y ven, de igual forma funciona. Users y user ID. Aquí está el nombre de la tabla. Y el nombre de la columna está seguido abajo, como le hemos dicho acá. Ahora, si nosotros tuviéramos 3 columnas, 4 columnas, podríamos seguir aumentando datos. No habría problema. Pero el concatenar nos sirve por si nos quedamos sin espacio, qué sé yo, queríamos mostrar tres tablas o 3 datos en uno solo, podríamos mostrarlo. Para eso nos sirve el concatenar. Ya vamos a seguir con la diapositiva. Y como ven, de la misma forma nosotros podemos sacar la contraseña. Entonces le vamos a decir, y como ven ya podíamos sacar entonces vamos a usar eso, vamos a sacar el first name, espacio y el password donde de los usuarios. Vamos a copiar esta consulta, pegamos y ahí, como pueden ver, nos está dando el nombre, como lo hemos concatenado, está admin y su contraseña, que está hasheada, está en un MD5, está buena, está segura. Me ha tocado realizar consultas SQL en páginas que lo ponen en texto plano su contraseña. De esta forma se las puede sacar fácilmente. Pero aquí nuestra aplicación las tiene hasheadas. Como ven, Gordon, ahí está su contraseña, hack. Ya más adelante vamos a ver cómo tratar de romper estas contraseñas para verlo en texto plano. Ya pudimos llegar a sacar las contraseñas. Y como les había dicho, si queremos realizarlas sin concatenar, aquí está el admin y ahí está su contraseña. Gordon, contraseña, hack, contraseña. Y bueno, unas recomendaciones, ¿no? Nunca debemos fiarnos de los datos enviados por el usuario. Y no tendríamos que implementar nuestra propia solución, ya que en internet encontramos bastante ayuda. Y por ejemplo, en este caso del DBWA, si nos vamos aquí a la parte de View Source, podemos ver el código del SQL por debajo que estamos viendo. En este caso, si le damos en comparar todos los niveles, nos va a mostrar todos los niveles, desde el imposible, que sería este, hasta el más fácil, que en teoría estamos nosotros haciendo. Por ejemplo, aquí lo está recibiendo como un parámetro el ID y directamente lo está concatenando a la consulta. Como ven, aquí select first name, last name, from user, where user, y aquí tal cual como llegó, lo está mandando. Y es por eso que nosotros podríamos insertar ahí el código
el comando que nosotros quisiéramos, porque esto no está filtrando nada, sino que tal cual como llega lo está mandando a la consulta. Entonces ahí nosotros es donde hacemos la inyección. Y ahora si vamos subiendo en nivel, ya en el nivel medio, ya lo hace con un método POST y le manda una librería para que verifique qué tipo de string está llegando. Pero igual esta forma es vulnerable. Ya vamos a ver quizás más adelante en otro video de cómo vulnerar ya en el nivel medio. También tenemos el nivel difícil, ya que aquí ya captura una sesión y le pone un limit 1, que ya sería un poco más complejo. Esto igual se puede romper, pero es un poco ya más moroso. Podríamos tardar un poco más de tiempo, pero sí, aún sigue siendo vulnerable. Y ya la versión imposible, que sería la mejor, ¿no? Que sería, no sé, generar un token. Un token de sesión. Lo manda como el parámetro ID. Y aquí pregunta, ¿no? Esto es el clásico que nos puede salvar. Que nos pregunta si es número, porque nosotros si estamos utilizando un parámetro ID, como lo ven acá, por ejemplo, vamos a poner aquí el 1. Aquí en nuestro link, el ID nos pide un número. Entonces, nosotros hacemos un if donde nos diga que si es un número, porque nosotros lo único que vamos a recibir va a ser un número. Entonces, aquí ya podríamos filtrar un poco, ¿no? Y aquí ya le hacemos un chequeo de la base de datos con un prepare y un bin param para ya ponerle un poco más de seguridad. Ya con esto ya sería irrompible esa consulta. Esto es lo bonito que nos muestra esta aplicación web, que nos compara el código. Obviamente nosotros esto no lo vemos cuando realizamos una práctica ya en real, ¿no? Pero esto nos sirve para implementar nuestras bases de datos más seguras. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse. Vamos a tratar de realizar un nuevo video ya realizando quizás SQL Injection Blind o un XSS. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo puedan compartir y hasta pronto.